Señora presidenta, señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Un saludo especial al público asistente por estar y por aguantar, más por lo segundo que por lo primero. Yo creo que estamos en un debate de política general que cada año este Parlamento realiza, promueve. Tiene el sentido de que el Gobierno de turno haga un balance, un análisis de situación y también plantee perspectivas de futuro. Y tiene el sentido que los partidos aquí representados, los grupos parlamentarios, interpretemos el momento de esta tierra, de sus problemas, de sus circunstancias y tratemos de contribuir a mejorarlo, ¿no? Este debate tiene dos partes, esta de la discusión y una segunda parte de las propuestas de resolución que tienen el sentido de proponer concreciones para responder a las mejoras que a todos nos animan, ¿no? Digo esto porque a veces no parece un debate del Estado de la nacionalidad y no lo digo precisamente por hoy. Es evidente que hemos sufrido una severa crisis económica. Es evidente que el retroceso del crecimiento se paró hace 11 trimestres, 12 trimestres. No estamos ya en recesión. La economía no va hacia atrás, la economía crece. Y, por lo tanto, una parte de la problemática que hemos vivido parece que se encausa. Cierto es que las consecuencias de la crisis, el daño producido por la crisis, no solo se mantiene, sino que en algunos colectivos ciudadanos empeora. El tiempo deteriora a los desempleados, el tiempo deteriora a los dependientes, el tiempo deteriora a los que esperan por una intervención quirúrgica, por una consulta o por una prueba complementaria. La crisis grave, primero financiera, luego económica, luego social y también política e institucional, no ha finalizado y yo tengo la impresión de que hay elementos que pueden o deben mantenernos en la alerta. Nosotros, lo que nos pasó, lo que nos está pasando, tiene que ver con mucho de lo importado. Nosotros estamos insertos en el Estado español, en la Unión Europea, en la economía internacional. Y la crisis financiera empezó en los Estados Unidos, rebotó a Europa, continuó por la economía y a los débiles pues nos hizo más daño, ¿no? Y débil era la economía española, débil era el tema inmobiliario y débil era y es Canarias. Y ahí está el mucho daño todavía que hay en nuestro sistema de convivencia. Y dos consideraciones de orden general para que no perdamos las perspectivas. La economía internacional tiene una notable ralentización. Hay una enorme preocupación en los grandes organismos sobre un cierto desplome de la recuperación económica. Tiene que ver con los problemas de las llamadas potencias emergentes, tiene que ver con la evolución de las materias primas y su abaratamiento, que tiene ventajas e inconvenientes. Tiene que ver también con las guerras, con la inestabilidad, con la injusticia, con las desigualdades, con la violencia, con el terrorismo. Todo eso impacta e influye. Por cierto, hablando de los asuntos de entorno internacional, yo aprovecho para poner una vez más en este Parlamento sobre la mesa el recrudecimiento de un conflicto cercano o próximo que sentimos, que vivimos los canarios casi como ellos, que es el conflicto del Sáhara Occidental. La visita del secretario general de Naciones Unidas a los territorios ocupados supuso enormes tensiones. La expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas de los territorios ocupados está generando un recrudecimiento de la situación
y yo, que presentaremos propuestas de resolución, señor secretario, quiero conocer la opinión del señor presidente sobre qué piensa sobre este conflicto, sobre los derechos, sobre la legalidad internacional, sobre nuestros hermanos y vecinos del pueblo del Sáhara Occidental. Pero hablo también de nuestro espacio común, la Unión Europea. Nosotros hemos encontrado en la Unión Europea, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, a veces más comprensión, mejor entendimiento sobre nuestras singularidades, sobre nuestras condicionantes, que el propio Estado español, no importa el color del gobierno de turno. Bueno, pues la Unión Europea no está sobrada de salud. La previsible salida del Reino Unido o su mantenimiento en las condiciones, me van a permitir una palabra fuerte, de chantaje, debilitan a la Unión Europea. La debilitan sobremanera. Como debilita a la Unión Europea el trato al problema de los refugiados. Es una indecencia. Quiebra los principios fundacionales, quiebra los fundamentos de los derechos humanos, el trato que los países de la Unión están dando a un fenómeno, a una situación que es la de los refugiados, que no son emigrantes por razones económicas. Esos son, además, otros muchos. Hay un país de la Unión que ha dicho que no va a hacer caso a las directrices de la Unión, Polonia, que no va a aceptar ni un solo refugiado. Nuestro espacio supranacional de encuentro, en el que hemos tenido razonables comprensiones, está también en crisis. Crisis seria. La situación política española, evidentemente, que influye sobre lo que pasa en esta tierra nuestra. Ya dijimos algunos aquí que en mayo pasado iba a haber cambios en la correlación de fuerzas, que la gente iba a castigar a aquellos partidos defensores de la austeridad, de hacer pagar la crisis a los de siempre. También aquellos que confundían lo propio con lo ajeno. Bueno, pues el 20 de diciembre esa situación de cambio en la opinión pública se consolida en las Cortes Generales, por cierto. Aprovecho para saludar a algunos de los diputados, luego Pedro Quevedo, ante ti también a Meripita, en las Cortes Generales en nombre de la ciudadanía de Canarias. Tengo la impresión que el 20 de diciembre se dio un paso más en lo que empezó en las elecciones europeas, continuó en las elecciones locales y yo creo que se ha consolidado con los vaivenes propios el 20 de diciembre. La gente cambió. Hay ahora una correlación de fuerzas distinta. Hay unas Cortes Generales plurales, diversas. El bipartidismo se debilitó. Yo no creo que definitivamente, pero se debilitó. Y por lo tanto hay un nuevo mensaje. Y creo que ese mensaje ha sido un mensaje de cambio. La gente quiere que las cosas sean de otra manera. Y no es buena noticia 100 y pico días sin gobierno en España. No es buena noticia. Yo, que intento mantener información de primer nivel, sé que las cosas no están fáciles. Tengo todavía una pequeña esperanza de que podamos tener un gobierno distinto, un gobierno para el cambio, un gobierno que responda a los nuevos requerimientos de la gente. Si no fuera así, nos volveremos a ver en las urnas, y esto no lo van a entender una parte importante de nuestros conciudadanos, porque una vez votan los ciudadanos, los que somos representantes de los ciudadanos, estamos obligados a buscar el entendimiento y el encuentro. Y además esta situación de incertidumbre, sin que sea decisiva, determinante, impacta en nuestros intereses. No habrá financiación autonómica nueva si no hay nuevo gobierno, y así todo luego lo citaré con detalle. Va a ser difícil renegociar, señora consejera de Obras Públicas, los convenios, que son agua de mayo, ¿no? Será difícil incluso los necesarios ajustes fiscales que están por venir, porque el presupuesto estatal no es un presupuesto que se hiciera limpio, es un presupuesto trucado, es un presupuesto que se hizo por razones preelectorales, a sabiendas de que tiene 9.000 millones de gazapos. De manera que la incertidumbre de la política española afecta a nuestros intereses, como afecta lo que pasa en Europa, como afecta lo que pasa con los refugiados, como afecta lo que pasa en el Sáhara Occidental. Y también
afecta a lo que nos pasa, lo que hacemos nosotros, los representantes de este pueblo en esta Cámara, lo que hace nuestro Gobierno. Y yo he de decirle que me inquieta, me preocupa las incertidumbres de falta de gobierno en el Estado español, porque sabemos lo que significa. Sería una mala noticia mantener esta situación de incertidumbre 3 o 4 meses más si hubiera nuevas elecciones, suponiendo que no se repita un mapa similar, que dicen analistas que sería muy similar, y entremos también en esa posición de incertidumbre. Pero el Gobierno, lo que nos toca hoy aquí no es arreglar el mundo, que también no toca responder a la crisis de la Unión Europea, que también, ni siquiera a la política española, que también, don Pedro Quevedo. Estamos en Canarias y estamos en el debate del Estado de la nacionalidad, de la política nuestra. Y yo voy a hacer algunas consideraciones también de la política y luego entraré a los problemas. Me refiero a los problemas del pacto. ¿No han sido ustedes tampoco un ejemplo a seguir en el entendimiento entre ustedes? Eso del buen rollito se dice, pero se practica poco. En los ámbitos locales, en los ámbitos insulares, entre ustedes. Y yo no me alegro, porque mientras sean ustedes el Gobierno, lo que nos interesa a la mayoría es que lo hagan bien. Otra cuestión es que si algunos pudiéramos, les sustituiríamos, ¿no? Pero no podemos por ahora. No nos ha gustado en un Gobierno de parte, de coalición, la hegemonía de uno frente a otro. Los que hemos gobernado en coalición, y sobre todo quien tiene la hegemonía, tiene que ser más generoso que nadie. Hay que tratar de los cariños, de los abrazos, del buen rollito, primero al que comparte contigo el proyecto, al que te ha hecho posible gobernar. Y esto no lo hemos visto siempre, ni siquiera esta mañana. Y entro a la primera consideración del discurso. Esta mañana, el señor presidente, con el que saben que me mantiene una buena relación personal y peor relación política, nos dio piropos a todos, a todas, menos a la señora vicepresidenta. Yo le agradezco el piropo, ya sabe que no lo necesito, pero se lo agradezco. Pero yo estoy seguro que sus socios de gobierno hubieran agradecido más cariño. No solamente no le hizo ninguna carantoña en el buen sentido político del término, sino que le recriminó que la ley de servicios sociales no está porque se está discutiendo. ¿Sabe usted que con el tiempo uno termina leyendo entre líneas e interpretando las cosas? No nos ha gustado, señor presidente, el lío del ITE, y luego le dedicaré un ratito, ¿no? Porque tiene muchas enseñanzas el lío del ITE. No nos ha gustado el escándalo de la Radio-Televisión Canaria, un escándalo que tiene responsables los que designaron un consejo por razones políticas, cuando la ley decía otra cosa, debilitando un servicio público que el que les habla en nombre de Nueva Canarias ha reivindicado siempre. Yo creo en los medios públicos de comunicación. Creo que es bueno para la democracia, porque los medios públicos llegan donde no llega el mercado, porque no están sometidos a los intereses de parte, porque teóricamente defienden el interés general. Y todo esto influye en la economía, influye en la política. Pero lo que inquieta a Nueva Canarias, y lo hemos repetido aquí desde el inicio de la crisis, son nuestros problemas. Y nuestros problemas son el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la descapitalización de los servicios básicos, la desestructuración de derechos conquistados como los derechos laborales, la desigualdad entre hombres y mujeres. Esas son las cosas que aquí, en Canarias, desde nuestras instituciones, podemos contribuir a cambiar. Los datos son duros, lo decía el señor presidente, lo decían los señores portavoces del resto de los grupos. 27% de desempleo, 62% de gente desempleada de larga duración, más de la mitad sin prestaciones,
100 y pico mil familias que no tienen ningún miembro que trabaje. 50.000 familias que no tienen ningún ingreso, porque hay familias donde no trabaja nadie, pero tienen ingresos gracias a las prestaciones sociales, gracias a la PSI, a las pensiones, etc. La situación, señor presidente, es que sobre esta crisis que afecta a casi un tercio de la población activa, se pueden hacer más cosas. Porque no solamente la gente perdió el empleo y la esperanza, sino que no tiene para sobrevivir. Los datos de pobreza son escalofriantes. Un tercio de los niños de 0 a 17 años son pobres. Y en esa edad, si uno no tiene igualdad de oportunidades, te condiciona la vida entera. Y aquí, para esto sí que somos competentes. Para esto no necesitamos ni a Madrid ni a Bruselas. Necesitamos sensibilidad, gobiernos que prioricen, que busquen los recursos, que antepongan este interés a otros. Porque nosotros tenemos una capacidad de autogobierno limitada, pero muy interesante. Yo quiero más, ya lo saben. A los del PP esto no les suele gustar. Más autogobierno, porque con más autogobierno puede haber más prosperidad. Pero el autogobierno luego hay que ejercerlo. Más autogobierno y mejor gobierno. Y ahí es donde yo quiero ir. Los servicios sociales nuestros son los peores. Son, según algún estudio cualificado, irrelevantes. Los datos en relación a la dependencia son para no dormir. 30.000 beneficiarios y solo tienen prestaciones 13.800. Hay 16.200 personas que tienen el derecho a una prestación para sobrevivir y no reciben nada. Los últimos. Un drama, un desastre para la gente que está en esa situación. La prestación canaria de... Y yo agradezco los 7 milloncitos de más, solo faltaba. Y parece que van a ser 8,3. Pues bien, pero es poco, es muy poco. No da, no llega. Hay que hacer más esfuerzo para tratar a esta gente. Es necesario aumentar los recursos de la PSI. Los 5,5 millones están bien, pero siguen siendo pocos, no, muy pocos. Tenemos un sistema sanitario descapitalizado, desmoralizado. Y les digo lo siguiente y lo digo con dolor del alma porque ese servicio público lo conozco por razones profesionales razonablemente bien. Que está perdiendo base social, que está perdiendo prestigio, que la gente empieza a no confiar en él. Hay gente humilde que ante las dificultades para acceder a una prueba complementaria, ante los problemas de no ver a un especialista, se hacen seguros privados. Gente pobre, pero saben que cuando necesitan ver a un profesional, esto es casi lo primero. Este negocio, el del aseguramiento privado, es de los pocos que aumentó durante la crisis y sigue aumentando. Porque cuando el sistema público no funciona, la gente necesita de la sanidad y si la sanidad pública no le da respuesta, busca alternativas. Nuestra sanidad está descapitalizada. Con los recursos disponibles no se puede. Y con la mala organización que al menos hasta ahora se ha tenido, tampoco. Necesitamos ese plan de salud. Tendríamos que estar en el 7º plan de salud y vamos a hacer el 3º. Lo recuerdo y recuerdo poco mis cosas, ¿no? El primero lo mandó el que les habla hace aquí 20 años. Y vamos por el 3er plan de salud. Debíamos ir por el 7º plan de salud. Sin estrategia no hay acierto. Sin política, sin orientación, el fracaso está garantizado. Necesitamos recursos para las urgencias, recursos para las consultas externas. Tenemos 86.000 personas esperando. Algún informe reciente nos coloca los últimos ya. Estábamos los 16º. Valencia andaba detrás de nosotros. Ahora somos los últimos. Los peores servicios sociales. El peor sistema sanitario. Los datos de educación son para echarse a correr. Cierto es que el abandono mejoró. Es una contradicción gracias a la crisis. Baleares y nosotros, que éramos comunidades muy vinculadas al turismo-construcción,
Hubo un gran abandono escolar porque había empleo y los chicos abandonaban la escuela. Ahora que hay grandes niveles de desempleo, han vuelto al colegio. Esta es una mejora inducida por la crisis. Mira qué contradicción, ¿no? Un sistema educativo que necesita más medios. Y la vivienda. La vivienda. Ustedes conciben la vida de cada uno de nosotros sin un pisito, sin un lugar donde compartir con tu pareja, con tus hijos, si lo tienes, un futuro. Bueno, este es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de esta también. No hicimos nada durante 8 años de crisis, nada. Mientras la gente, por supuesto, no accedía a nuevas viviendas, porque eso parece que pasó a otra vida, la gente perdía a miles su vivienda y el Gobierno de Canarias, con competencias exclusivas, no hizo nada. Y aquí lo denunciamos, que llegamos a este parlamento. Una ley estable, que advertimos que lo poco que tenía de bueno lo iban a tumbar con el recurso del Constitucional. Hoy no tenemos ni la oficina de intermediación. Elemental asunto, con algunas perritas, para ayudar a quitar problemas, a solucionar temas. Pero sobre todo no tenemos una política para el próximo futuro. No tenemos vivienda de promoción pública, de protección social, como hemos hecho siempre. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que tiene que garantizar las comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias. No hay ninguna vivienda nueva en perspectiva. Se acabó el último plan y no hay ninguna perspectiva. Yo estoy de acuerdo en rehabilitar los polígonos antiguos, por supuesto. Además generan empleo y dignifican a la gente que allí viva. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con las decenas de miles de personas que reclaman una vivienda y que no tienen ninguna posibilidad? Hay que volver a construir vivienda o comprar vivienda para ponerla a disposición de la gente que no puede acceder a ella en el mercado libre. Todo esto depende del Gobierno de Canarias: la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda. Y claro, ahora cabe decir, oiga, no tenemos dinero. Y yo le respondo, no es verdad. No se ha priorizado las políticas sociales porque algunos están más interesados en otras políticas. Aquí, en la ley de presupuestos a la que nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, había márgenes para mejorar los ingresos. Sabían que el techo de gasto impedía destinar todos los recursos disponibles y sabían que había una sola manera de sortear el techo de gasto, que era aumentar los ingresos. Hicieron lo contrario. Reducirlos en un momento crítico para nuestra gente, para los que peor lo pasan. Unos impuestos que además no han seleccionado a los beneficiarios. Da igual que heredes un hotel que un pisito, da igual. En este momento eso significó 60 millones menos, 30 al año 16, 60 al siguiente, pero el techo de gasto que va a seguir contando te reduce otros 60 millones. Artículo 12. Párrafo 4 de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Y esto se hizo, no se apuró elegir en los tramos altos, que lo dijimos, no se apuró el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que lo tiene media España. Por supuesto, aunque luego citaré con más detalle, ni quieren oír hablar ustedes de la tasa turística, que verán ustedes el problemón que vamos a tener. Y sobre todo, señoría vicepresidenta, los recursos adicionales del impuesto general del tráfico de presos. Estos recursos, en el acta de la comisión mixta, dicen que son para los servicios públicos fundamentales. Y algunos presionaron para que pusiera una coletilla. También para un plan de inversiones y de empleo. Los recursos del ITE debían destinarse a los primeros problemas de esta tierra. Y los primeros problemas de esta tierra son la pobreza, la exclusión, el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, la negación del derecho de la vivienda a nuestra gente.
Y, sin embargo, se optó por lo de siempre, no por lo nuevo, por lo de siempre. Utilizar esos escasos recursos para politiquear, esos escasos recursos para enfrentar a canarios con canarios. Por cierto, esto no es un partido de fútbol, no me gusta el fútbol, aunque me gusta la Unión Deportiva. Pero si fuera un partido de fútbol, esto no va a 6-1, señor presidente. Eso es contar las cosas como a uno le conviene. Si quiere contabilizar el conflicto en términos democráticos, aquí hay 28 ayuntamientos de 3 fuerzas políticas, el PP, una parte de los socialistas, ya se sumará el resto, y los ayuntamientos de Nueva Canarias que representamos, escuche bien, 970.000 ciudadanos de 2.100.000. Yo creo que esta lógica de la confrontación no nos lleva a ningún lado. Pero sí le digo que es inaceptable que los escasos recursos disponibles se dediquen a asuntos que no digo que en una situación boyante, en una situación sobrada, no hubiera que destinarlo. No digo que no. Pero ahora los escasos recursos hay que dedicarlos a quien tiene necesidades. Y esa cantinela de que es improductivo invertir en educación o en atender a las personas mayores o en tener adecuados servicios sociales o en hacer vivienda, eso es un cuento, un cuento. Han ido ustedes variando, ahora le llaman Fondo de Desarrollo, ya el quinto nombre, quinto nombre. Cabría fondo de otra cosa, por ahora de desarrollo. Yo creo que los recursos son del Gobierno de Canarias, lo he dicho aquí desde el primer minuto, porque conozco la financiación autonómica, porque conozco las actas del año 9, porque conozco el primer descuento del ITE, porque conozco el impacto en la ley de presupuestos, porque me he leído las actas de ahora y porque sé cuál es la naturaleza de la comisión mixta en esta materia. Rango de ley. Y usted ha preferido, y está, entre comillas, en su derecho, ya veremos hasta cuándo, gastárselo en otras cosas. Y arma un lío monumental, canarios contra canarios, instituciones contra instituciones. Y además no solamente no se amilana, sino que usted le echa leña al fuego. 6-1 dice. No, 7-1, porque puso a la graciosa. 7-1 dice, pero bueno, ¿pero esto qué? No, señor presidente, los recursos debían ir donde deben estar. Y si el Gobierno, espero que en su conjunto, decide distribuir los recursos entre los canarios, lo tiene que hacer con luz y taquígrafo, lo tiene que hacer limpiamente, lo tiene que hacer con mecanismos medibles, objetivables, transparentes. Cuando nosotros vayamos a la financiación autonómica estatal, que ahora los minutos de los demás me los va a dar a mí, cuando vayamos al tema de la financiación, cuando nosotros vayamos a Madrid, señora consejera, iba a pensar, de Hacienda, vamos a pedir financiación per cápita, por ciudadano. Y vamos a exigir, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones en esta tribuna, de que los servicios sanitarios, sociales, educativos, tengan la misma financiación en Cantabria que aquí. Per cápita. Pues aquí hay 160 millones que debieran destinarse a las prioridades de esta sociedad y no para que este alcalde se me venga a mi partido, porque creo que ha fichado a 2. A 2 en Gran Canaria, porque yo estoy informadísimo. ¿O no saben ustedes que estoy informadísimo? La alcaldesa de Mogán, independiente, se va a apuntar a Coalición Canaria gracias a las perras del ITE. ¿A qué es así? Gracias a las perras del ITE. El de Firga es de ellos. El de San Mateo. Le prometió también, allí está el de Firga, pero ese es de coaliciones, es normal que esté en coalición. Pero al otro le prometió un aparcamiento. Ya está pensando en una alianza. Lo dice un periódico hoy, ya sabe usted, un periódico lo dice, lo leyeron. Pero no es culpa mía, yo no he hablado con ningún periodista. Los periodistas investigan. Si se distribuyen los recursos con luz y taquígrafo. Y además en esta comunidad, y yo tuve algo que ver, hay una ley que dice cómo se distribuyen los recursos entre los canarios, con un nivel de perfección que no ha alcanzado la distribución de los recursos del sistema de financiación. Además del hecho per cápita se tiene en cuenta el hecho territorial.
y se da una cantidad a cada uno de los territorios. Yo rectificaría, pero si no rectifica, le puedo asegurar que le va a salir mal. Y si no, el tiempo, ¿no? El tiempo es sanador y además pone a cada cual en su sitio, ¿no? Esos recursos escasos debieran ir a nuestras primeras necesidades y si se toma la decisión, hay que hacerlo con limpieza, con transparencia, midiendo las cosas, sabiendo con qué cuenta cada cual. Por eso el Partido Popular, que es bastante amigo de usted, bastante, pero en esto se han portado. El Partido Popular ha dicho no, y Nueva Canaria ha dicho no, y los socialistas de Gran Canaria han dicho no, y yo me he encontrado algún socialista de Tenerife que, como lo dejen, dice no. O ustedes no los conocen también. Y algunos de Coalición Canaria también. Sí, usted sabe que yo me muevo. Sí. Pero en cualquier caso, distribuya usted, si ha tomado esa decisión, que a mí no me parece la más adecuada, con un criterio objetivo medible. Lo que nosotros le pedimos a Madrid, criterio per cápita, distribuyamos los recursos de nuestro criterio per cápita corregido, con una ley que aprobamos aquí por unanimidad en el año 2003, corregido. Y si quiere corregirlo un poquito más, hablamos. Pero lo que no puede ser es que el dinero que está para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para atender a nuestra gente, ahora que estamos en una situación crítica, cuando no tenemos la financiación autonómica, ¿cómo dedicamos los pocos recursos a eso? Después, a lo mejor, pero ahora tienen que ir a salvar a nuestra gente, a atender a nuestra gente, a garantizar los derechos de nuestra gente. Yo creo que se equivoca en ese planteamiento. Segunda consideración, por dar un salto de las políticas de las personas sobre las personas, que son las que más nos inquietan y donde más competencia tenemos. Decía el señor presidente, 80% del presupuesto para esto. Hombre, solo faltaba. Y en Murcia, y en Cantabria, y en Galicia, es que las comunidades autónomas ordinarias, exceptuando Euskadi y Navarra, que tienen las policías, y Cataluña, que eso le da un plus de gasto diferencial, el 80 y el 83% de lo que hay va a sanidad, educación y servicios sociales, porque es que si no, es que para eso están las perras de la financiación autonómica, esencialmente. Por supuesto, eso no es ningún mérito. El problema no es ese. El problema es que con el 1% no habla plan de urgencia. Señor consejero, que le tengo yo un cariño especial, ¿no? Hemos para trabajar, está interesantísimo. Vamos a hacer algunas consideraciones. Ficha financiera. Sin ficha financiera no se cambia el sistema de urgencia. No se puede cambiar el sistema de urgencia. Ni le cuento los equipamientos y la renovación, me lo tiene que agradecer. Ni le cuento los sistemas de equipamiento y las edificaciones, por supuesto que necesitamos más recursos. Con el 1%, ni la educación, ni la sanidad, ni siquiera el pequeño esfuerzo adicional que se ha hecho en servicios sociales es suficiente. Y, por supuesto, en el tema de la vivienda, porque hay que resetear absolutamente esa política. Para eso tenemos los recursos del ITE, tenemos los recursos fiscales. Y no lo hicimos así en la ley de presupuesto, no lo hicieron así ustedes en la ley de presupuesto y nosotros, como sabe, hemos sido muy críticos con ese planteamiento porque creemos que no es bueno para Canarias la política que ustedes reproducen en la ley de presupuesto, la misma que el anterior presidente. Austeridad a tope. Bajar impuestos desde que se pueda, no importa a quién beneficie. Sabemos a quién le gusta, eso sí que lo sabemos. Desde que puedan bajar impuestos. Segundo plano, segunda intención, como las cicatrices, los servicios públicos. Las políticas económicas, las políticas fiscales son las que determinan al final en el bando en el que uno se encuentra. Y ya lo dijimos en esa enmienda a la totalidad. Pero me quiero referir ahora a lo que podemos hacer en el ámbito de la economía. No citó la industria. No citó la cooperación al desarrollo, que tiene mucho que ver, primero, con la solidaridad y, en segundo lugar, también para cuando uno se presenta en un tercer país, no se presenta solo a hacer negociete. Se presenta uno cooperando al desarrollo con esos países y, aunque ese es un pequeño gesto en el presupuesto del año 16, sigue siendo ridículo nuestra presencia. No citó, o de soslayo, asuntos como la investigación, el desarrollo y la innovación. Decía usted, el talento. Estamos totalmente de acuerdo. Pequeño problema. Tengo un papelito. Esto de pedir papelitos al Gobierno es fundamental, ¿no? Yo tuve una discusión con el consejero del ramo diciendo que el presupuesto bajaba y él me decía que no y yo que sí. Al final,
Pues él dijo que no, y yo que sí, pero ahora el gobierno dice que también que sí. Ahora tengo un papelito ahí donde ustedes en I, Mate, más I, en el año 16 tienen 8 millones menos que en el año 15. Certificado. No se puede tener ese discurso y luego dedicarle 86 millones a I, Mate, más I. Y le digo una cuestión, y se lo digo al consejero. Hay que gastarse esos cuartos porque nunca se los gastan. Si usted ve los niveles de ejecución de los presupuestos escuálidos de la investigación, desarrollo y la innovación, son para llorar. El mejor de los presupuestos, 50% de ejecución. Habitualmente 30, 35, 40% del escaso esfuerzo que hacemos. Pero como a mí el tiempo sí que se me acaba, voy a hablarle no de todos los sectores, pero sí le voy a hablar de uno que me parece determinante, que es el turismo, y lo voy a relacionar con el otro debate que hoy aquí se ha concitado. Yo no pensaba en ir a fondo con ese tema, pero oiga, se habla y no hay ningún problema. El turismo es la clave del éxito económico de Canarias. Del turismo ha dependido la única actividad económica en la que hemos sido razonablemente competitivos a lo largo de nuestra historia. Tenemos condiciones naturales. Además, hemos aprendido a hacer esa actividad. Y además estamos en un espacio económico, monetario y de seguridad que facilita el éxito de esa actividad. Pero es una actividad que tiene un gran impacto en el PIB del 31,5%, en el 36% del empleo, pero que tiene enormes limitaciones. Miren el dato del ISTAT, de la encuesta sobre gasto turístico. Año 7. Año 7. Facturación del sistema turístico canario. Origen y destino. 10.499 millones de euros. Año 15. Según el ISTAT, 15.300. Me parece mucho. 15.300 millones. Están los papeles. Incremento de la facturación del sistema turístico del año 7 al 15, 46,5%. Incremento potente. El epígrafe más importante de la seguridad social de los afiliados de este sector se llama hospedaje y agencias de viaje. Y representa mínimo la mitad de lo que pudiera interpretarse como sector. ¿Saben cuánto ha aumentado el empleo del año 7 en la seguridad social? Al año 15, 11.500 personas, 9,2%. El modelo turístico es decisivo para saber a dónde vamos. Y el modelo turístico de los 20 millones, el modelo turístico de masa, es un modelo turístico que no arrastra la economía del resto de los sectores, que no va a tirar de la industria, que va a ser difícil que tire el sector primario. Porque en el todo incluido es difícil poner las maravillosas papas de Tenerife. Muy difícil. A no ser que te vayas a un hotel de 5 estrellas plus. Necesitamos un modelo turístico más contenido, más al servicio de nuestros intereses, más pensando en el medio plazo, más pensando en el empleo y en la calidad del empleo, en la redistribución de la riqueza. Y ustedes están tomando algunas decisiones que empiezan a girar peligrosamente hacia el pasado. Y esa es la ley turística en tramitación con el pretexto de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al artículo 4.2c. No se la saben casi nadie. Casi nadie. Pero los que hemos seguido, los que entendemos, los que sabemos lo que eso es, no ha tenido ningún impacto. ¿Saben qué dice esa ley? Y utilizan el pretexto de la sentencia del Constitucional, que es sobre suelo calificado, desde el momento que se apruebe. Y yo he conseguido los papeles porque me la dio un empresario porque le mandaron el papelillo. Porque no estaba en el portal de transparencia, consejero. Al menos la semana pasada no estaba. Y se aprobó el 15 de febrero en el Consejo de Gobierno. Porque como nosotros no leemos los papelitos después del Consejo de Gobierno, nos enteramos, no solo por la transparencia. Y este no estaba. No sé si lo han colgado últimamente. Esa ley y los principios de la ley del suelo a nosotros nos hacen temblar. Hay cosas buenas, solo faltaba. Una ley de 400 artículos y disposiciones adicionales derogatorias, que hay unas cuantas. Una ley importantísima, un texto único, creo que tiene elementos positivos, elementos de caducidad, pueden ser interesantes. Alguna flexibilización sobre el suelo rústico, bien, para el murito, no hay ningún problema. Y para el riego por goteo,
ni para la granjita de Chuchanga, ningún problema. Pero el boquete es así. Y por ahí van a venir más cosas, y si no, al tiempo. Ya lo discutiremos. No nos gusta eso, no nos gusta el procedimiento de elaboración. Los que hemos participado en política y hemos hecho leyes para buscar el consenso, las leyes no se hacen en los despachos, entre tres. Pues el presidente nombró a tres porque es que no hay más. Un catedrático, un abogado de Estado y otro abogado. No hay más. Porque algunos, por cierto, se fueron. No estamos de acuerdo en lo que está detrás. No estamos de acuerdo. Nosotros creemos en la construcción nacional de Canarias. Nosotros creemos que hay políticas para el archipiélago, para el país, para la nación, para el futuro de Canarias. Y lo dice el Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en ordenación del territorio, del medio ambiente y del turismo. Yo estoy en contra, y no soy yo el gobernante, que el Gobierno renuncie a eso. Estoy en contra de la derogación de las directrices generales de ordenación que son básicas para diseñar un país con futuro. Y las derogan, dejan 9 directrices, las filosóficas, las conozco bien, la poesía, es lo que dejan, y quitan todo lo demás. Aquí no hay un proyecto de país, aquí no hay un proyecto de Canarias, aquí se pasa, el anterior presidente no confiaba en los ayuntamientos y en los cabildos, y recentralizaba el poder. Este no confía en el Gobierno de Canarias y da el poder a los ayuntamientos, no a los cabildos en ese texto. Pero ¿qué bandazos son estos? ¿Cómo se puede estar en la centralización de Canarias y en considerar el Gobierno la clave del futuro a renunciar a gobernar las 7 islas con competencias insulares y con competencias locales? No nos gusta. Pero después, como me van a cortar, le doy alguna réplica más sobre este asunto. Pero estamos dispuestos a hablar. Siempre estamos dispuestos a hablar. Porque si no lo hiciéramos, traicionaríamos lo que representamos. Nosotros queremos un futuro bueno para esta tierra, un futuro mejor, y somos conscientes los que tenemos una cierta experiencia y algún conocimiento que la ordenación del territorio, del medio ambiente, la ordenación del turismo, la ordenación del paisaje, del sector primario, es decisivo, ese es nuestro recurso natural más estratégico y no se puede frivolizar con él, y algo de eso creo que hay. Señor Román, y acabo... 3 minutos más. 3 minutos más. Pero no te has dormido, ¿no? Avíseme cuando cuento el tiempo. Acabo con la agenda canaria. Hay asuntos que dependen de nosotros y muchos he citado y otros no me ha dado tiempo. Y el Gobierno tiene que gobernar y resolver los problemas que tiene esta tierra porque hay capacidad de autogobierno para encauzar muchas cosas. Y hay capacidad para elegir, para priorizar, para ver dónde pone uno los pocos cuartos que tiene, para aprovechar la propia capacidad fiscal. Pero somos conscientes de que tenemos una agenda con los poderes centrales del Estado que va a ser de tela, la financiación autonómica. Ya le adelanto a la señora consejera que estamos esencialmente de acuerdo en el texto de la comunicación que ya llegó, ya me la leí. Esencialmente de acuerdo, porque es lo que hemos dicho algunos siempre. Por cierto, también en el 2009, cuando el resto firmaba y presumía del modelo de financiación que hoy sufrimos. El único que la criticó fue Nueva Canarias y yo tuve un poquito que ver con esa posición. Necesitamos un nuevo acuerdo de financiación autonómica, sin duda ninguna. Pero vamos a ir con debilidades. Luego le comentaré algunas debilidades con las que vamos a ir. Algunas muchas. Necesitamos, por supuesto, blindar el régimen económico y fiscal en el ámbito constitucional si se produce ese cambio en el texto constitucional. Anclar también nuestra condición de región alejada, insular y con los problemas estructurales que tiene. Por supuesto, estamos de acuerdo en reclamar la actualización del REF económico, que no se lo apunte, que aprobó este Parlamento por unanimidad después de un importante debate entre nosotros y que está pendiente seguramente del nuevo Gobierno. Por supuesto que estamos de acuerdo en reclamar el gobierno de los aeropuertos después de la privatización, porque creemos que hay condiciones jurídicas y políticas para reclamar el gobierno de nuestros aeropuertos, porque los aeropuertos son nuestros. Señor presidente, y tengo más asuntos de la agenda Canarias-Estado, los convenios, sin duda ninguna. Pero acabo diciéndole que a mí no me gustó. Yo sé que usted no tiene que hacerme el gusto a mí, ni mucho menos, pero no me gustó el discurso de hoy. No me gustó. Y yo sé que usted tiene más fondo que lo que aquí expresó. Me pareció un discurso insuficiente.
no quiero ser duro, un poquito decepcionante. Que me decepciona a mí, pues en fin. Pero yo creo que decepcionó usted a todo el mundo. También entre los suyos, porque usted sabe que yo soy un artista en los pasillos, ¿no? Yo lo que le pido es que gobierne las competencias que tiene, que priorice los recursos que tiene. Porque lo que no puede ser es que lo único que vaya un poquito bien sean las cosas que no dependen de nosotros. Y solo una línea roja. Nosotros tenemos líneas rojas. No son un pecado las líneas rojas. ¿Me da un medio 30 segundos? 30 segundos. Nosotros no vamos a estar del lado de un gobierno que ponga nuestro territorio, nuestro medio ambiente en venta. No vamos a estar, aunque nos quedemos solos. No vamos a estar. Y yo le aseguro que entre esas dos normas, bien combinadas y bien interpretadas por sus amigos más conservadores, el más conservador de todos, el señor Soria, usted le ha ganado por la derecha, le ha pasado por la derecha, en la ley del territorio y en la ley de turismo. No quepa duda, está contentísimo. El problema es que no lo pudo hacer él, o no es verdad, que está contentísimo, señora Sierra. Y la otra cuestión, la gente, las personas, los servicios públicos, la desigualdad, no depende solo de nosotros, pero podemos contribuir a paliarla. Esta tierra es más injusta y más desigual después de esta crisis que antes. Yo me quitaba el sueño lo que llamamos el paro estructural en los años 90. Y entonces, don Antonio y don José Miguel Ruano, hablábamos que el 7% de nuestro sector de trabajadores no iban a llegar. Ahora podemos estar entre el 15 y el 20. Eso significa cambiar de verdad Canarias y no solo buenas palabras. Gracias. Señor Rodríguez.